Muy buenas noches a todos los amigos que están conectados siempre con nuestra plataforma La People. Hoy, jueves 25 de febrero, estamos retomando nuestra programación habitual y nuestro programa estelar Piedra, Papel o Tijera, pidiendo las excusas del caso, temas relacionados con lo que fue la primera vuelta de la campaña electoral y hacer un seguimiento a algunos candidatos nos mantuvo un poco distraídos en esa tarea y en esa misión. Hoy estamos retomando nuestro trabajo con nuestros amigos, también nuestra conexión. Ustedes saben que de manera permanente estamos también interactuando con otras plataformas virtuales y siempre han visto que la People está activa generando información. Hoy 25 de febrero es nuestro programa número 22. Damos la más cálida y cordial de las bienvenidas a Erika. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Fernanda. Un gusto volvernos a encontrar por Piedra, Papel o Tijera. Y bueno, es un enorme placer volver a retomar nuestro programa de entrevistas los jueves, ahora en nuevo horario, de 7 a 8 de la noche. Realmente es un gusto enorme. Vamos a tener a un invitado de lujo esta noche. Hay muchos temas que abordar y bueno, nuestra manera de entrevista no creo que sea tanto entrevista, es una manera de conversar, de poder empaparnos de gente que sabe, que conoce, que estudia y que bueno, nos venga a ayudar a entender un poco mejor las cosas que están pasando en este hermoso país, que de a poco pues lamentablemente parece que lo están desapareciendo. Pero bueno, hay que meterle ganas y optimismo y Fernanda, ¿qué tal si nos presentas al invitado de la noche? Así como tú lo decías, Erika, nosotros esta noche pretendemos tener una conversación, un diálogo distendido. Evidentemente que los temas que vamos a abordar son temas bastante álgidos. El invitado provoca que podamos tener esa conversación y ese diálogo sobre temas necesarísimos en este momento de tocar en lo que es la vida nacional, lo que está ocurriendo en el Ecuador. Esta noche nuestro invitado es el doctor Diego Diegues Ontiveros. Él es conjuez, docente universitario, director de la Cumbre Mundial de Comunicación y tiene una estrecha vinculación con este país, con el Ecuador. Siempre resaltamos esa prolijidad y ese cariño que ha demostrado generando desde sus trinos y desde los contenidos de comunicación con la preocupación que se le nota que tiene por los temas inherentes a nuestro país. Y hoy vamos a darle la bienvenida esta noche en nuestro programa número 22 de Piedra, Papel o Tijera y vamos a iniciar con una pregunta que es la que a los ecuatorianos nos tiene, probablemente algunos nos ha quitado el sueño y nos tiene en vilo, lo que ha ocurrido con la crisis penitenciaria en tres centros de rehabilitación del país. Hace 2 días se dieron hechos que realmente espeluznan y preocupan a la población. Nuestra bienvenida y nuestra primera pregunta para usted, querido doctor. Bueno, muchas gracias Fernanda, muchas gracias Erika por la presentación. Y es así, yo quiero mucho Ecuador, me siento un ecuatoriano más. Ustedes me lo hicieron sentir, visito el país desde hace más de una década, así que bueno, aquí en estos momentos vamos a hacer un diálogo distendido. Sé, porque he visto el programa antes, en algunos de los capítulos anteriores, sé cuál es la mecánica, pero no le podemos escapar a un tema tan delicado como el de la crisis carcelaria, ¿no? Y si hay algo que es claro, el sistema carcelario está en crisis desde su nacimiento. Digo, no es fruto específicamente ni debe ser una carga para Ecuador tener una crisis carcelaria. Hoy en una entrevista a la mañana vivían con vergüenza esto. Y sí, uno lo tiene que vivir con vergüenza cívica, pero no vergüenza porque se sepa. ¿Qué verdaderamente nos duele? ¿Que se sepa o que ocurra? Y me parece que esa es la base de lo que es el sistema penitenciario en la sociedad. Podríamos poner un hashtag de esto no se habla o de esto no se quiere hablar. Del sistema penitenciario es algo que se invisibiliza. Cuanto más cuando hay gobiernos de las características de Moreno y su banda, ¿no? Cuando digo banda no me refiero a una banda de músicos, precisamente. Entonces, cuando existe una cleptocracia, es muy difícil que se prioricen
los grandes temas de derechos humanos de una sociedad. Una sociedad, yo he leído muchas repercusiones en las redes sociales, he hecho un estudio de estos últimos días, y verdaderamente no difiere el sentimiento de rechazo hacia el preso o hacia el privado de libertad en la sociedad. Ustedes lo han visto. A veces hay comentarios espeluznantes con respecto, bueno, ven y que se mueran, prendan los fuegos a todos, ¿para qué sirven? Yo pienso que hay una gran hipocresía en la sociedad. Hay muchos más amantes de la pena de muerte de lo que nos parece. Seguramente nadie va a asumir que adhiere a la pena de muerte. Obviamente yo no adhiero a la pena de muerte ni a los tratos crueles. Y hay personas que si se lo preguntamos de frente, inclusive muchos candidatos, van a decir que no, que la pena de muerte es algo perimido. Pero yo me gustaría reflexionar esta noche acerca de una frase que acuñó mi maestro, Elías Neumann, que fue un criminólogo especializado en los temas penitenciarios, y decía, nos tenemos que preguntar cuántas penas tiene la pena para un recluso. ¿Cuántas penas tiene la pena? Cuando la pena principal, el que la lleva a la cárcel, es el quantum de esa pena, de esa sanción que el Código Penal indica, y es lo que va a estar en prisión, 10 años, 5 años, 4 años, 3 años, pero todas las penas accesorias, no legales, que no están insertas en la sentencia, son violaciones a los derechos humanos. La forma en que viven y se recrudece desde estos últimos 4 años para acá los reos, los reclusos, inclusive detenidos sin condena firme todavía, verdaderamente habla de la decisión del gobierno, de un Estado que abandona lo que no se ve, que abandona a sus niños, que abandona a sus ancianos y que abandona a sus presos. ¿Saben por qué, mis estimadas? Porque el preso no paga políticamente. Imagínense que cuando surgieron los primeros guarismos de la votación de los no condenados en la cárcel, asociaron el triunfo del binomio Arauz-Rabascal con la delincuencia, porque dijeron, ven, ganaron hasta en la cárcel estos delincuentes. Imagínense el nivel de odio, que ya lo sabemos que existe hacia el correísmo, que aparte sin darle vueltas, sin medias tintas, lo llevan adelante el doctor Huartambel, Lasso, Guillermo Lasso y Hervas mismo, ¿no? Otrora candidato cool, que no bien terminó las elecciones, se demostró como el más conspicuo político de la vieja guardia, alentando miedos, horrores, e invitando a sus otros dos aliados políticos a hacer un pacto por Ecuador, dejando al margen al correísmo, ¿no? Así que esa es el nivel de políticos que tenemos no en Ecuador, en Latinoamérica. Y en cuanto a lo carcelario, ustedes fíjense que a diferencia de Arauz o de Rabascal, que yo los he escuchado hablar en campaña sobre estos temas, el resto de los candidatos sobre el tema de lo necesario, antes de esta crisis, de lo necesario de reformular el sistema penitenciario. De hecho, hemos hecho vivos con Fausto Jarrín hablando de este tema, meses, les estoy hablando de meses atrás, inclusive el año pasado, hablando de la necesidad y de su compromiso, inclusive cuando era candidato a asambleísta, de ocuparse, más allá de que todos sabemos que él está preocupado ya, y de ocuparse del tema carcelario y hacer profundas reformas. Bueno, pero eso, ¿saben qué? Nos preocupamos los que tenemos una mirada progresista. Nadie dice que las cárceles no tienen que existir, ni que las personas no tengan que ser castigadas por sus delitos. Lo que estamos hablando es que una cárcel tiene que ser un espacio de resocialización. Y eso no les interesa a los modelos de capitalismo concentrado o neoliberales. ¿Saben por qué? Porque la cárcel no deja de ser una usina de miedo y una usina de exhibición del castigo de los cuerpos. Aunque a ustedes les parezca mentira, las imágenes de los motines carcelarios alientan el miedo en la sociedad. Y alientan, ¿saben qué? Los sentimientos más profundos y más primitivos de odio hacia el otro.
Por eso no me cabe la menor duda que es el gobierno mismo quien alentó esta crisis, que aceleró esta crisis y que la provocó adrede para desalentar el voto hacia el progresismo. Y no solamente desalentarlo en Ecuador, sino desalentarlo en la región. Yo que soy un estudioso de estos fenómenos desde hace varias décadas, ustedes son jovencitas, yo tengo 50 años y trabajo en esto desde los 20, no quiere decir que lo pueda hacer mejor que otros por trabajarlo hace mucho tiempo, pero ¿saben lo que me permitió manejarlo de hace tanto tiempo? Humanizar mis conceptos, humanizar mi mirada sobre la persona que se equivocó en la sociedad. No es una mirada nihilista ni una mirada simplista, al contrario, están cumpliendo su pena. Y yo quiero que esa persona que está cumpliendo la pena no incurra nuevamente en un delito. Porque nosotros nos olvidamos que un día salen esas personas y vuelven al mismo lugar y a la misma usina delictiva donde aprendieron ese triste oficio. Y muchas veces de la cárcel salen con más odio del que entraron. Porque el encierro, cuando no es tratado y no es abordado en forma terapéutica, en forma interdisciplinaria, el encierro genera mucha bronca, mucho odio hacia la fuerza de seguridad, mucho odio hacia la propia familia. Ustedes saben que en las visitas carcelarias ocurren muchos actos de violencia contra las mujeres, y de eso no se habla. Han ocurrido violaciones dentro de la cárcel con las visitas, en todas partes. Nuestro sistema carcelario son verdaderas mazmorras medievales. ¿Saben por qué? Porque podemos construir la cárcel más bonita, pero si la abandonamos presupuestariamente o a una cárcel para 1.500 personas le ponemos 5.000 personas, eso nunca va a funcionar. Así que la crisis carcelaria es una decisión política también. Y cada gota de sangre que corrió de estas más de 70 personas que murieron, casi 80 ya, ¿no? 81 hasta cuando 81, superan. Uh-huh. 81, hasta hoy a la mañana eran 79, creo, y 81 serán hasta ahora y serán 100, y no nos enteraremos seguramente del total de los muertos, que auguro que deben ser más de los que el gobierno dice. Esto habla de una decisión política, y una decisión política que es propia de los gobiernos que no respetan los derechos humanos. Porque aún así, en la cárcel existen los derechos humanos. Doctor Diego Diegues, ha sido una respuesta realmente muy sensible. En el momento en que usted dice cuántas penas tiene una pena, que les decía su maestro Newman, existe la culpa, existe la pena, existe 1000 situaciones alrededor de la vida de una persona que está dentro de una cárcel. Es verdad, mucha gente tal vez dirían, sí, remontémonos al código de Hammurabi y del ojo por ojo, diente por diente, y se les mete en la cabeza que están ahí y tienen que pasarla mal y tienen que sucederle las peores cosas del mundo, cuando como seres humanos ellos tienen que ser tratados y tienen derechos y derechos humanos. ¿Tenemos derechos humanos en el Ecuador, doctor? Muchas veces dicen, no, pero si no hay aquí, voy y me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo dicen como si fuera coger, llamar y decir, sí, aquí estoy, quiero que me resuelvan el problema. Cuando realmente eso es una situación muy cuesta arriba. Claro. ¿Dónde queda ese derecho? Es muy bueno lo que señalás, Erika, porque recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana, y cuando ya ese tema avanzó dentro de la comisión y es propuesto ante la Corte, verdaderamente es el fracaso del sistema judicial local, porque cuando uno recurre a un ente internacional para que resuelva los problemas que tendrían que haber resuelto los estadios gubernamentales y judiciales en este caso, es un gran fracaso. El sistema internacional es la salvaguarda cuando existen políticas judiciales o estaduales nocivas, atentatorias contra la Carta de Derechos Humanos y también es una forma de guiar a los legisladores y de guiar a los agentes estatales y paraestatales a que focalicen la mirada. Es un llamado de atención, un tirón de orejas, es una sugerencia, para ponerlo en términos sencillos.
Pero cuando uno llega a esa instancia es porque el sistema ha fracasado, nuestro sistema local ha fracasado, en este caso estamos hablando de Ecuador. Y no es fácil, como bien decías vos, Erika, que la Comisión Interamericana trate nuestro tema. Y se juegan también factores políticos, ya lo vemos con Almagro en la OEA, que tendría que trabajar por vislumbrar esto y se termina preocupando solamente de Venezuela. Que está bien que se preocupe de Venezuela, si acaso verdaderamente se violan derechos humanos, que se ocupe del país que sea, que se ocupe de Chile, que se ocupe de Argentina, pero que no deje de ocuparse cuando verdaderamente existen palmarias violaciones a los derechos humanos y mira para un costado. La Comisión Interamericana a veces también mira para un costado, porque está trazada y cruzada por la política. Pero el gran problema y la gran indefensión es para el ecuatoriano, que tiene que primero agotar las vías en su país y después recién acceder a la comisión. A veces la comisión actúa por cuestiones urgentes, ¿no? Como si fuera un amparo judicial, y da medidas preliminares. Pero, por ejemplo, el gobierno las acata o no. Imagínense que Jorge Glass, según la Comisión Interamericana, hace muchos meses que tendría que estar en su casa, por ejemplo, y no la acata. Y al devenido doctor Guartambel, devenido en Yacu Pérez, devenido en tiktokero, y devenido en antiminero, y devenido en defraudado, y después haciendo alianza con quien teóricamente lo defraudó, que es Lasso en las elecciones, y esa capacidad de mutación que tiene el doctor Guartambel, a él le han tramitado rápidamente ante la Comisión Interamericana algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando se autoproclamó lastimado en el octubre del 2019. Me gustaría que le preguntemos a los verdaderos pueblos originarios qué piensan que el doctor Guartambel levante esa bandera. Porque para mí me queda claro, como dice Serrat, a quién sirven cuando alzan sus banderas. A mí me queda claro cuando el doctor Guartambel o Yacu Pérez alza una bandera. Seguramente es la contraria. Y lo digo sin pelos en la lengua, porque para eso es una charla distendida, no nos está escuchando nadie, seguro, en este Seguro momento. que sí, ¿no? doctor. Entonces, no, seguro. Y ¿sabe qué? Y tenemos que denunciar la hipocresía, porque yo que dirijo una cumbre mundial de comunicación política, propendemos con mis socios a vislumbrar estas cosas que ocurren. Podemos vislumbrar la técnica de cómo captar al electorado, pero también le mostramos el detrás de escena, el backstage. Somos un poco ese programa de los magos, ¿se acuerdan que mostraban cómo eran los trucos? Sí, entonces, y qué decepción, ¿eh? Cuando uno le gusta el ilusionismo y ve cómo se hace todo esto. Claro, bueno, y así ocurre también en la campaña política. ¿Cuántos votantes de Herbas deben estar decepcionados hoy? Exacto. Eso es un gran mérito del estratega que tomó Herbas. Que aparte es un conspicuo orador en las cumbres de comunicación política. Y verdaderamente es para felicitarlo, no para felicitarlo de cara a lo que es Ecuador, para felicitarlo desde la técnica, porque verdaderamente transformar a una persona que es un odiador serial, que es una persona con el odio a flor de piel, y que para destilar ese odio esperó a que la gente lo votara, yo me sentiría engañado si lo voté a Herbas, si lo hubiera votado a Herbas. Y me sentiría engañado, no me sentiría engañado los votantes de Lasso, por ejemplo, hablando ya del proceso electoral, no sé si ya estoy adelantando alguna pregunta. No, por supuesto. Pero, digo, hablando del proceso electoral, la persona que votó a Lasso no se sintió engañada por Lasso, ni se sentirá nunca engañada por Lasso. Porque Lasso es nefastamente transparente. Por más que se ponga hoy un pantalón rojo y unas zapatillas rojas, porque le dijeron que de esa manera puede captar al público joven. Qué mal que estamos si la juventud votaría a Lasso porque se puso un pantalón rojo, ¿no? Y dicen que los jóvenes votan por los TikTok también. ¿Usted qué piensa de esa mentalidad? ¿Es cierto o no? No, yo pienso que no. Yo pienso que el voto que no fue ni para Andrés Arauz en la primera vuelta, ¿no? Porque entiendo que es un voto que
que va a volver hacia el progresismo. El que no votó a Andrés Arauz y a Carlos Rabascal y al binomio de Lasso, y eligió alternativamente votar a Guartambel o votar a Herbas o a otros de los tantos binomios que hubo, me parecía que ellos trabajaron el voto de la antipolítica, ¿no? Y el voto de la antipolítica es una especie de disparo hacia el pie, ¿no? Como la persona que no sabe usar el arma y se termina autoinfringiendo un disparo, porque estamos infringiendo un disparo hacia la democracia, porque nosotros podemos hablar que existen malos políticos, porque obviamente que existen. De hecho, acabo de referenciar a varios de ellos, de la mala política. Entonces, digo, existen esos malos políticos, pero la política no es mala. Si no existiera la política, si no existiera el Estado, si no existiera un Estado presente, la sociedad no podría resistir el menor análisis. ¿En manos de quién va a quedar? ¿De los millonarios? ¿En qué manos? ¿Del empresariado? Que salieron todos corriendo a pedir la salvaguarda del Estado durante la pandemia. Ustedes saben que en la Argentina, al primer mes que se decretó la pandemia, acá se decretó oficialmente el 16 de marzo, en la Argentina, para abril, gracias a Dios ya Macri no gobernaba, porque si no hubiéramos tenido un escenario como el de Ecuador o como el de Colombia. La esposa de Macri, que tiene una textil, que cobra muy caro su ropa en los malls, en los shopping, y terceriza en talleres clandestinos el fasón, que digo que ustedes saben que el fasón es la forma, la costura de los pantalones, el pegado de las etiquetas, el pegado de los cierres, todo eso ella lo terceriza. Muchas veces en talleres clandestinos. Ha tenido causas penales por eso, investigaciones de la FIP, del órgano de recaudación. Bueno, al mes ella le pidió al gobierno nacional un subsidio porque no podía pagar los sueldos. Mire usted, qué elegante. Imagínense, esos son los millonarios nuestros, los millonarios argentinos. Miren qué cool. Uh-huh, que aborrecen al Estado, que toda la vida despotricaron contra el Estado. Un mes no pudo pagar los sueldos. Un mes pagó y al siguiente mes ya pidió el subsidio del Estado. Y el Estado, como tiene reglas, y ella cumplía las reglas, le dio el subsidio. Así es, Entonces, doctor, y esa es la realidad que nosotros tenemos o vivimos día a día en América Latina. Usted dijo algo que me dejó pensando con relación a lo que ocurrió con los amotinamientos en 3 cárceles del país, en la cárcel de Turi en Cuenca, en La Tacunga y en Guayaquil. Habló de una estrategia político-electoral. Sabemos que durante estos 4 años de gobierno de Lenín Moreno, que los ecuatorianos hemos estado soportando estoicamente todas las embestidas que nos ha tocado recibir. ¿Cómo se percibe eso desde fuera del país? En su caso desde Argentina, haciendo una mirada macro a lo que ocurrió en la primera vuelta electoral y a los acontecimientos que estamos viendo tan violentos que se los pretende endilgar también gracias al influjo psíquico de Rafael Correa. ¿Qué lectura se le da a aquello? Ustedes saben que hay un libro de García Márquez que se llamó 100 años de soledad, que fue un libro muy conocido. Y él hablaba, a través de su realismo mágico, ¿no? de su estilo de literato, hablaba de un país especial, de una ciudad como Macondo. Si hay algo que tienen este tipo de gobiernos como el de Lenín Moreno, es el que parecen tomados de la ficción. Digo, el día de mañana, si alguien analizara estos 4 años, estos nefastos 4 años y tan trágicos para el pueblo ecuatoriano, hasta podría encontrar cuestiones bizarras o cuestiones que parecieran sacadas de la irrealidad. Porque desde el primer momento se acuñó una frase famosa que hasta el mismo Rafael Correa se burla, que es: la culpa es de Correa. Es echarle la culpa de todo a Correa. Y ustedes fíjense qué es lo primero que enarbolaron el gobierno, Lenín Moreno, que esto también de la crisis carceraria, la culpa era de Correa y era del correísmo. Entonces fíjense que ni siquiera tienen el recato, primero
que obviamente es una mentira. Y segundo, que no tiene ni el recato de saberse diezmado por la opinión de todos, porque si hay algo que une a Ecuador es el repudio a Lenín Moreno. Si hay algo que es transversal a toda la sociedad ecuatoriana hoy, es que nadie quiere a Lenín Moreno. O sea, nadie soportaría una reelección de Lenín Moreno ni a alguien muy allegado a Lenín Moreno. Por eso hacen los acuerdos detrás de escena. No lo hacen a viva voz, ni bendice a ningún candidato a viva voz, porque sabe que bendecir a ese candidato es condenarlo al fracaso. Pero sí, el gobierno financia por detrás de escena algunos de los personajes que andan dando vuelta de varios de los binomios que hubo en pugna para la primera vuelta. Entonces yo pienso que esa primera actitud incontinente de Moreno, de echarle, y de parte de su entorno, de echarle la culpa a Correa, nos mostró los hilos del títere, ¿no? Y la mano del titiritero detrás de escena, generando esto y generando estos conflictos. Ustedes saben que es muy fácil generar un motín en la cárcel. Es muy fácil. Lo generan, si quieren, los mismos carceleros, porque saben que eso es un polvorín, que eso está por estallar en cualquier momento. Las cárceles, muchas, y más estas cárceles de las que estamos hablando, estos 3 establecimientos penitenciarios, solamente hay que hacer un leve empujoncito para el motín, no hace falta generar una gran estrategia. ¿Por qué? Porque los directores de los establecimientos penitenciarios saben a ciencia cierta que eso está por explotar en cualquier momento. Porque están mal alimentados, porque están mal vestidos, porque están mal contenidos, porque con la pandemia inclusive, se han desalentado cualquier actividad de resocialización y verdaderamente lo que se ha incrementado es la violencia. Entonces, con incrementar la violencia y generar represiones internas dentro de los penales, el estallido es inmediato. Ustedes fíjense cuánto puede tardar un estallido en la calle, lo que pasó en octubre del 2019. La capacidad de resistencia y de soportar la alevosía con el que el Estado morenista actúa cada vez es menor. Y el pueblo ecuatoriano, como es un pueblo de paz, opta a hacer el cambio por las urnas. Imagínense que sería muy alentador para el actual gobierno generar estas especies de golpes blandos. Lo de la cárcel es un golpe blando, un autogolpe infringido por Moreno para victimizarse y para atacar al gran adversario político que se ve que su influjo psíquico, como bien irónicamente decía Fernanda, llega a niveles de conmover hasta los capomafias de las cárceles, ¿no? Porque también tenemos eso. Se los muestra como animales salvajes a los detenidos. Nos horrorizamos. Nos crean la sensación de horror, que se van a escapar, que van a entrar a nuestras casas. Este es el metamensaje, no que lo digan tan gráficamente. Porque ese es el miedo que se alienta. El miedo a que todo está perdido y necesitamos un Estado fuerte. Y no se olviden que ellos, el primer día terminadas las elecciones, dijeron, o el día anterior, dice, ganaron los presos y los presos son correístas. Eso, concatenado con esto, es 1 más 1 es igual a 2. O sea, lo bueno de la comunicación política analizada en detalle y de las redes sociales es que nos permiten un archivo dinámico, veloz, pero los que de pronto nos gusta leer entre líneas, podemos concatenar estos dichos referidos el día anterior a la contienda, porque ustedes se acuerdan que ya se había hecho una fake news con respecto a la cárcel, porque no estaban los resultados de la cárcel y ya habían adelantado que ganaba el correísmo dentro de la cárcel. Y no estaban los resultados, se había hecho la votación, pero las urnas estaban cerradas. Así que verdaderamente no me cabe la menor duda de que esto está concatenado con lo otro. El tema es que el programa como el de ustedes y algunos otros tienen que despertar el espíritu crítico entre la gente. Y yo invito a la gente
que no fue a votar o que votó con un garabato, con un graffiti, que votó nulo, que hizo su voto nulo, la gente que porque demoraba mucho la fila en las escuelas se volvió para la casa y habrá dicho, total, la multa no me la cobran nunca, esos 60 dólares nunca me lo cobran. Me parece que hay muchas cosas que las campañas políticas tienen que trabajar y que el progresismo tiene que trabajar para esclarecer. Por lo menos a futuro, mucho trabajo para el que gane en Ecuador, pero mucho trabajo de ahora hasta el 11 de abril. Doctor, el comportamiento de los observadores internacionales en estas elecciones. Conversábamos con Fernanda en la mañana mientras hacíamos la producción del programa. Ha dejado mucho que desear. No se pasaron los informes a tiempo. Este punto, cuando las personas estaban haciendo fila en la parte de los exteriores de los centros donde se iba a votar, mientras los centros de votación estaban prácticamente vacíos dentro y afuera eran filas interminables, y es a las 2 de la tarde cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral dispone que se dejen entrar a las personas a votar. Este tipo de comportamientos, doctor, ¿a qué se debe? ¿A quién beneficia? ¿Por qué pasa? Yo pienso que las personas que van a votar esta es una estrategia, en este caso del CNE, como para desalentar el voto. Yo pienso que las personas que van a votar son las personas que van contentas a votar, que van con ganas a votar. Con patriotismo. Son con patriotismo, son las personas que quieren cambiar el país. Sabemos que ninguna de ellas fue a ratificar el rumbo que lleva este país, ¿no? Porque a veces uno puede ir a votar, como ocurrió en la campaña anterior, cuando gana Lenín Moreno, la gente ratificó que quería que siguiera el correísmo en el poder. Después es otra historia lo que pasó, pero el voto popular indicó que el correísmo tenía que quedarse en el poder. Entonces, yo entiendo que la gente que va a votar con ganas, con entusiasmo, no va a votar porque le aplican la multa solamente. Va a votar porque tiene ese sentimiento patriótico de hacerlo, ya sea que vote por unos o por otros. Cuando se desalienta ese voto, es porque se tiene, off the record, información, ya sea por encuestas, ya sea por informes de los servicios de inteligencia, que está ganando el contrincante, que está ganando quien ese oficialismo no quiere que gane. Entonces, esto de atrasar el ingreso a los colegios o de retrasar la apertura de las escuelas, está hecho adrede, y siempre lo hace adrede el oficialismo, a sabiendas de que va a perder o que no va a ganar su candidato, tal cual lo que ocurrió. Yo pienso que el candidato del morenismo no era precisamente Andrés Arauz o Carlos Rabascal. Entonces empezamos a buscar formas, habiendo observadores, empezamos a buscar formas alternativas de cercenar el voto, de desalentar el voto, y dejar a toda la gente en la calle, como ocurrió durante muchas horas, y como bien decís vos, Erika, recién tomando a media tarde o 2 horas antes de terminar el horario de votación, recién aperturar, creo que sí, aperturar, me parece que fue una clara muestra de debilidad por parte del gobierno, pero que algún efecto debe haber tenido por el ausentismo. En algunas regiones fue marcado el ausentismo. Entonces, la gente tiene que ir a votar. Seguramente lo van a corregir para esta vuelta. Y si no, los observadores tendrían que haber actuado con mayor rapidez. Yo coincido en tu mirada crítica, porque yo he sido observador en varias elecciones. Y yo ni bien empezó la elección, yo estaba en Ecuador cuando fue la primera vuelta, y lo primero que avisoré es, inclusive lo tuiteé, lo triné, el tema de que a mí me resultaba sospechoso. Lo hice creo que a media mañana o un par de horas, porque yo ya veía en las escuelas, salía a recorrer con el auto, y veía esas largas colas, totalmente innecesarias.
Como si la gente no se pudiera Absolutamente. contagiar estando en la cola uno pegado atrás del otro, ¿no? Porque siempre Ujú. ahora tienen el cuento o el verso, como decimos los argentinos, de que estaban procurando que la gente no esté amontonada dentro de la escuela. ¿Y por qué después lo hicieron? Si la gente la dejaban entrar con cuentagotas a las escuelas. Y eso está hecho a propósito. Es una técnica vieja de los sistemas de sufragio, que es desalentar eso. En la época de los conservadores, acá en la Argentina, ¿sabe lo que ocurría? Nosotros tenemos todavía el sistema del cuarto oscuro. O sea, uno entra a un aula de una escuela y se cierra, y queda dentro del aula, solo. Entonces está con las mesas de los niños donde estudian, los pupitres de los niños donde estudian, y ahí están apoyadas todas las listas. Y nosotros tenemos un sistema no de tachadura, sino un sistema de troquelado de la boleta. Pero el tema es que uno se queda solo dentro de ese, por eso se toma vida eso del cuarto oscuro, porque es un cuarto que los colegios lo preparan, tapan todas las ventanas, cosa que nadie pueda ver lo que uno vote, y uno se mete y al minuto sale, mete en el sobre el troquelado, lo dobla, lo mete en el sobre, sale, y en la mesa donde están las autoridades, en la urna coloca el voto. Coloca el voto. Ahora, en la época de los conservadores, en el 1800 y tanto, en Argentina, ¿qué hacían los conservadores para desalentar el voto? Ponían un hombre armado dentro de ese cuarto oscuro. Entonces le direccionaban con un arma que él tenía que Así. votar. Y nadie se Oh, animaba a entrar al cuarto oscuro. Así que yo le estoy hablando de 1880 en la Argentina. Y se hacía ya en el 1900 esto de desalentar el voto, de robarle a la gente los documentos en la calle previo a que entre, para que no pueda votar. Entonces todo esto se hacía desde el 1905, 1906. Se hacía con la clara intención cuando el oficialismo sabía que tenía que desalentar al que iba a votar en contra de ellos, porque a los que eran amigos ya los tenían identificados. Claro, esto se podía hacer de manera individual cuando no votaba tanta gente. Ahora que las votaciones son más masivas, lo único que tenemos que hacer, si somos el Consejo Electoral de Ecuador, dar instrucciones a los militares y dar instrucciones a las autoridades de las escuelas, de los colegios, de los lugares de votación, en la forma que tiene que ingresar la gente, a cuentagotas, porque sabemos que eso desalienta. Eso desalienta porque había lugares donde hacía frío, desmoraliza, claro, desmoraliza. desmoraliza. Ujú. ¿Y saben por qué desmoraliza? Porque ellos trabajaron 4 años en desmoralizar y, y, y transformar a Ecuador en una sociedad que descrea de su democracia y que descrea del acto de votar. Digo, cuando salimos a la calle, ya hablo como un ecuatoriano, en octubre del 2019, entonces nos pegaron. Cuando salimos a reclamar por nuestros muertos, nos pegaron. Cuando salimos a reclamar por nuestros derechos carcelarios, nos matan, nos pegan, nos matan. Cuando salimos a denunciar, nos inventan causas infames, persiguen a nuestros políticos, le dan prisiones domiciliarias estratégicas a ciertos políticos y a otros no, incumplen y no acatan los fallos de la Comisión Interamericana, las medidas precautorias hablo específicamente de Jorge Glass, no la acatan, y sí acatan la de Guartambel, por ejemplo. Qué cosa, ¿no? Sí, Claro. realmente hay un efecto desmotivador de parte de los ecuatorianos y lo que ocurrió el 7 de febrero probablemente es resultado de aquello. Y todo lo que usted comenta de lo que acontece en Argentina con la votación desde 1880, no le estemos dando ideas a Lenín Moreno porque de pronto es muy fácil él agarrarse de todas estas situaciones de temeridad y de violencia que en el país se han venido generando. Quiero aprovechar antes de formularle otra pregunta, doctor. Le Sí, envían saludos desde Manta, la abogada Ana Delgado. Marcos Flores muchas gracias. Cedeño desde Guayaquil también y Marielita Bustamante Astudillo habla un poco acerca del presupuesto de la comida que compran en las cárceles. Dice, les compran carne, pero les dan sopa de pellejo de pollo.
Usted ha hecho un análisis bastante amplio de la realidad e inició diciendo algo que conocemos los que estamos involucrados en el tema legal. La realidad de las cárceles no es un tema de ahora, siempre han existido mafias, desde los directores de las cárceles, desde los encargados del cuidado de las personas privadas de la libertad. Esa es una realidad que nosotros no podemos extraernos, hay que reconocer. No se habla de un verdadero sistema de rehabilitación social. Hay una descomposición. Se castiga el delito, doctor, no se castiga la dignidad humana. Pero si a eso le adicionamos que tenemos un presidente como Lenín Moreno, que también hoy en la mañana, cuando con Erika trabajamos un poco en la producción del programa, por sus conocimientos, hay una pregunta que es necesaria formularle. Desde el aspecto psiquiátrico, psíquico, psicológico, ¿qué le ocurre a Lenín Moreno? ¿Por qué ese comportamiento? ¿Por qué esa especie de, como él dijo en algún momento, que a los que les estaba agarrando odio eran los que habían votado por él? Y en esta medida en que hemos ido revisando los acontecimientos en el país, es lo que él ha venido haciendo, mostrando un odio a quienes votaron por él. Y hay otra cosa que usted también dijo, una expresión que me deja absolutamente clara la película. Nadie soportaría una reelección de Lenín Moreno. A quienes él apoyó de manera directa, a los asambleístas, la lista 35 prácticamente está fuera de lo que es el panorama electoral. ¿Qué le pasa psicológicamente, psiquiátricamente, haciendo un estudio así breve, sucinto, a la psiquis de Lenín Moreno? Él, Lenín Moreno es una persona que vino a cumplir mandatos externos, mandatos que vienen de otros patrones, que no es precisamente el pueblo que lo votó. Estamos hablando de Washington, estamos hablando de los acreedores del Fondo Monetario, estamos hablando de un montón de cosas que a él lo seducen, que no tienen nada que ver con el pueblo, ni con el quehacer, ni con la idiosincrasia ecuatoriana. Es un fabulador y fundamentalmente es un sociópata, no es un psicópata, ni está loco. Él cumple a rajatabla a nivel económico lo que le dice, lo que le proponen, porque es mucho más fácil cumplir una receta que inventarla, ¿no? Que trabajarla. Entonces, es económicamente más redituable para él o para su entorno. Ahora bien, el sociópata piensa que todo lo que está alrededor de él es malo y que todo, por eso habla así de sus votantes. Y por eso la culpa es de Correa, y por eso la culpa es del pueblo, que no lo entiende, que no lo sabe entender, que lo escuché previo al 7 de febrero hablando, bueno, que el pueblo tiene derecho a equivocarse si vota a Correa, ¿no? O en este caso a Arauz y a Rabascal. Pero me parece que es una persona que está perdida porque se sabe que va a ser uno de los tantos presidentes, no va a ser el único, pero yo pienso que va a ser el principal, que se va a ir con un índice de desprestigio mancomunadamente de casi el 95%, mancomunadamente aceptado por todas las líneas políticas desde la derecha hasta la izquierda. O sea, todos consideran, el que más lo considera, el que mejor lo considera dice que es un inepto. Circunstancia que a mí no me gustaría que me dijeran inepto. Yo no considero que sea un inepto. Yo considero que cumplió con lo que vino a hacer. Con su primera gran traición, con la traición al pueblo, principalmente. No estoy hablando con la traición a su entorno político. Estoy hablando de la traición al pueblo, porque él no está haciendo lo que prometió que iba a hacer en campaña. Yo lo he escuchado hablar a Lenín Moreno en campaña. A mí no me lo cuenta nadie. No tengo que ver TikTok o tengo que ver un resumen de algún canal de Teleamazonas que me explique lo que tengo que saber y cómo son las cosas. Yo lo vi, yo lo escuché. Yo lo escuché sentidamente. Yo lo escuché a Moreno agradeciéndole a Jorge, a su amigo Jorge y a su amigo Rafael por haberle dado esa oportunidad. Entonces, eso no fue una traición ni a su amigo Rafael ni a su amigo Jorge.
con una traición al pueblo. Y esas traiciones el pueblo no las perdona, mis estimadas, y no las va a perdonar nunca. Y así tiene que ser. Y él sabe que eso va a ocurrir, pero optó, eligió a sabiendas de que esto iba a ocurrir, porque él sabía profundamente que el pueblo iba a repudiar su forma de ser, que no tiene escrúpulos. Eso tiene un rédito económico, social. Acuérdense que él estaba muy contento que había hablado con Trump por teléfono, como Bukele, el presidente de El Salvador, que también se ufanaba y tenía una cuestión casi orgásmica de contar de que había estado con Trump, que lo habían llamado. Trump, mis estimadas, que te llame Trump, yo no se lo contaría a nadie que me llame Trump. Diría, no, se le equivocó, marcó número equivocado, se confundió, es otro Trump, no es el que es presidente. Imagínense, sentirme beneficiado o alegre de que me llame Trump. ¿Entendés? Es como que lo llame Freddy Krueger, que lo llame Jason de Viernes 13. Entonces, hoy el pueblo, a mí me gusta poner este ejemplo que se lo explica a mis hermanas siempre con algunos novios que a mí no me gustaban. Por ejemplo, a mí tenía algunos novios de mis hermanas que no me gustaban. Entonces, y era una especie de crónica de una muerte anunciada lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces después me terminaban de dar la razón, pero no porque yo fuera epistemólogo, tarotista, vidente, sino porque tenía un poco más de calle que ella porque era más grande. Entonces me daba cuenta que las estaban usando y eso, y le digo, y un país a veces tiene esta síntesis que es como la de Viernes 13 o de Martes 13, ¿se acuerdan? El personaje de Jason. Claro. Bueno, ¿qué hacía? Han sido 4 años de Martes 13 y de Viernes 13. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero parte de la sociedad, ¿saben qué está haciendo? Parte de la sociedad está haciendo como las víctimas de Jason. ¿Se acuerdan lo que esas chicas monas y desnudas que corrían por el bosque? ¿Hacia dónde corrían esas chicas? O esos muchachos, porque no era una cuestión de género, porque él mataba sin cuestión de género. Salían de la cabaña y en vez de agarrar la camioneta que siempre estaba parada en la puerta, tomar las llaves e irse para la ruta, se desnudaban y se iban al lago. O se metían en el bosque. Está Jason. ¿A ustedes nunca les agarró ganas de gritar en el medio de la película? No vayas para allá, agarrá la camioneta y escapate a la ruta. Que Jason no camina por la ruta. Entonces yo veo que parte de los ecuatorianos, como algunas veces mis hermanas, agarraban y se metían en el lago. Y en el lago está Jason, en el bosque está Jason, en la cabaña está Jason. Y si lo llevamos a Ecuador, Moreno está en muchos lados, porque Moreno se ha replicado en Lazo, se ha replicado en Guartambel, se ha replicado en Herbas y se ha replicado en muchos fachos que andan dando vuelta. Entonces, mis estimados, yo los invitaría a que vayan hacia el lado luminoso de la carretera con el jeep o con lo que dejen o una bicicleta y salgan corriendo, mis estimados, porque hay un balotaje. Yo entiendo que a mi criterio va a ganar la fórmula de Arauz y Rabascal, se va a imponer, pero hay que estar muy atentos, porque el riesgo de correr para el bosque nuevamente es grande. ¿Por qué? Porque toda la película está hecha para hacer un reguero de sangre. Entonces yo pienso que está todo dado como para seguir de acá hasta el 11 de abril mismo con todas estas trampas, con todas estas cuestiones perversas, con toda esta cuestión que me disgregué, perdóname Fernanda un poco, pero no sé por qué se me ocurrió Jason Borges y con Moreno, ¿no? No, entendemos. Y por algo me lo habré confundido, ¿no? El símil es perfecto. Claro, entonces, la apología corramos para otro lado. ¿Saben por qué? Porque la película la vimos y termina siempre igual. A eso voy. Jason va por la película, hizo Jason 10 y después hizo Jason contra Freddy Krueger. Yo me las vi a todas. Esperando que en algún momento se muera Jason, no sé, ¿viste? Y se salve alguno de los muchachitos que él mataba. Ahora, eso es así, no va a cambiar. Hay películas que ya las vimos y no va a cambiar el final de la película por más que la veamos varias veces. Y tenemos
esa propensión a equivocarnos o a pensar que las cosas pueden por añadidura o por un milagro cambiar. Y ninguno de las personas que son adversarios políticos, no enemigos políticos, adversarios políticos en las elecciones, algunos sí obviamente piensan que el otro es el enemigo porque lo ve desde un lugar diferente. Yo pienso que los adversarios políticos son eso, son no más que eso. Y me podría unir a un adversario pensar en la patria, pensar en salvar la patria. Yo no creo que exista hoy en Ecuador, salvo el binomio de Arauz y Rabascal, alguien que piense en la patria, y que sepa cómo hacerlo. Porque todos podemos tener hermosos discursos, pero ¿sabemos cómo hacerlo? Digo, ¿sabemos cómo corregir esa historia y transformar a Viernes 13 en una historia de amor? ¿O una historia progresista, una historia de construcción? No, no sabemos. No todos saben. Entonces no sabemos qué puede ocurrir, porque tenemos que esperar a que termine la película. Y yo aspiro a que termine bien. Ahora, no va a terminar nunca bien si es una película de terror y seguimos votando a personajes de terror y seguimos metiendo en esa película cosas nefastas. Dejemos de guiarnos por el miedo, que nunca es buen consejero. Las cárceles es un efecto de miedo. Alentar la muerte es un efecto de miedo. No procurar las vacunas es alentar el miedo. Esta receta le ha servido al neoliberalismo durante mucho tiempo hasta que un día dejó de servirle. Ustedes fíjense que Moreno y Macri aplicaron recetas que ni siquiera el Fondo Monetario venía aplicando desde hace años. Ustedes fíjense que hoy se está investigando a la cúpula del Fondo Monetario, a Lagarde especialmente, por haber firmado el convenio que firmó con Macri. Están haciendo una investigación interna por lo espurio del convenio. Imagínense lo oscuro que habrá sido ese convenio, que hasta las nuevas autoridades están analizando el convenio económico. Es raro que esto haya ocurrido, pero no pueden entender cómo se le prestó tanta plata a la Argentina. ¿Entienden? Entonces, cuando hay tanta plata prestada en un país que no lo iba a devolver, algo espurio hay por detrás. ¿Y por qué se le pusieron tantas reglas? Y les comento algo, cuando uno pacta con el Fondo Monetario, no es solamente deber una cuota. El Fondo Monetario, pero por convenio, pasa a opinar sobre temas judiciales, sobre temas sanitarios, sobre temas educativos, sobre temas culturales del país. En todo, interviene en todo. Porque sobre pretexto de cuidar esa cuota que ellos tienen que cobrar, nos hablan de achicamiento del Estado. Y es la excusa para meterse en todo. Ustedes saben que en Argentina el Ministerio de Salud, en la época de Macri, fue transformado, degradado a Secretaría de Salud. Para ustedes que entienden de política y entienden de ordenamientos internos, degradar un ministerio tan importante, tan troncal, en cualquier lugar del mundo, no en Argentina, no porque seamos subdesarrollados, como algunos nos gusta llamar, les gusta llamarnos a nosotros. Degradar a un ministerio de la envergadura que tiene salud en nuestros pueblos, degradarlo a secretaría, sacarlo de ministro, o sea, lo estoy borrando de la reunión de gabinete, ¿me entienden? Lo estoy dejando sin importancia. Eso es lo que heredó Alberto Fernández y Cristina de Kirchner. Pero como ellos saben y son estadistas y supieron hacerlo, automáticamente lo primero que hicieron fue reconstituir ese ministerio, volver a dotarlo de su jerarquía orgánica, y así otras áreas, ¿no? Trabajo lo mismo. No teníamos Ministerio de Trabajo, una locura. Entonces, imagínense que si hubiera continuado Macri, esa degradación hubiera ido en continuo, o sea, hubiéramos tenido Viernes 13-1, Viernes 13-2, Viernes 13-3. Invito a que esto no ocurra, que no tengan la saga, y que no sea alguien parecido a Moreno el que venga después de Moreno, porque ¿saben lo que va a hacer? Va a tomar la posta.
va a tomar la posta de lo que dejó Moreno. Y ese es el peligro de nuestras democracias. No dar ese corte. Por eso la importancia de la reunión de ayer de López Obrador y Alberto Fernández en México, que también tienen en miras a Ecuador y cuidar a Ecuador en este balotaje, en este proceso electoral. También se habló de eso. Y se habló de crear otra vez el organismo regional, llámese UNASUR o como se vaya a llamar, porque la pandemia hubiera sido distinta y hubiera tenido menos impacto si hubiéramos tenido un organismo regional que nos abrazara durante la pandemia y poder trabajar juntos en eso. Así que bueno, les toca a ustedes, dejo de hablar porque soy insoportable. No, doctor, es que nos quedamos absolutamente impresionados del análisis que usted realiza y también esas comparaciones que tienen mucho de verdad, no difieren casi en nada. Y yo creo que ya ahorita que estamos como en el tiempo ya de culminación del programa, van a quedar muchas cosas pendientes. No quiero dejar de enviar un saludo a Max Flores. De hecho, Max Flores le envía un saludo, doctor, desde Nueva York. También nuestra amiga querida Daniela Suárez dice muy un bien. saludo para el doc Diego Hernán Diegues Ontiveros. Ella también es parte del equipo de las plataformas que tenemos nosotros en el panel. Le envía un saludo porque nos está viendo. Muchísimas gracias a Daniela. ¿Y qué le puedo decir? Teníamos una lista grande de preguntas. Doctor, usted es un analista bastante claro, bastante prolijo y cuenta la realidad desde el punto de vista en el que nosotros queremos saber. Ahora que desde los medios tradicionales, los medios de comunicación, se va coartando tanto el derecho a la libertad de expresión, hay un cerco mediático que impide que los actores políticos, actores sociales puedan participar en determinados programas o en determinadas entrevistas de los noticieros. Los medios alternativos nos hemos constituido en eso, en un puntal que si bien es cierto no hemos alcanzado el nivel que quisiéramos, estamos abriéndonos un espacio para poder aclararles y que nuestros amigos, los ciudadanos, los que están a través de las redes virtuales siempre conectados, sepan cuál es la realidad de la que nosotros estamos viviendo y ya no quisiéramos que siga ocurriendo esto, no quisiéramos que el 11 de abril desaparezca esa saga, se acabe la saga del viernes 13, sino que empecemos a vivir un país de esperanza, que regrese el futuro al país. No sé si Erika tenga algo que comentar o ya entramos en el espacio de lo que es el cierre con una actividad que tenemos mucho más relajada, aunque la entrevista ha sido súper relajada. Hemos aprendido muchísimo, doctor, de usted. Erika, tú tienes la posta en este momento. No, solamente que en su momento Lenín Moreno, y esto está en YouTube, siempre lo aclaro y lo pueden encontrar ahí, él dijo que uno de los próximos presidentes del Ecuador iban a ser Nebot o Lasso. Él sí los proclamó hace un tiempo. Y pienso que el comportamiento de Lenín Moreno básicamente es por algo y una frase que se viene a mi mente. Dicen que uno tiene que tener mucho cuidado de la gente que no tiene nada que perder. Y creo que este es el caso de Lenín Moreno. Era un hombre, un sujeto que ya no tenía nada que perder. Y a lo mejor esa misma característica la puede tener Guillermo Lasso. Y eso es aterrador. Confiemos en la conciencia de nuestros conciudadanos y que pase lo mejor para este país. Es todo lo que deseamos. Pero continuamos, Fernando, solamente aquello. Sí, ya estamos. ¿Puedo decirles algo? Sí, claro. Ajá, porque quiero cerrar con lo de Erika. Le digo, ¿saben qué es peor que robar un banco? Fundarlo. Oh, eso yo lo escuché. Eso va a ser, es de Galeano. Es de Galeano. Si a alguien le cabe el saco, que se lo ponga, ¿no? Pero digo... ¿Quién habrá fundado un banco y está terciando para presidente? ¿Quién será candidato a la segunda vuelta con el binomio de Arauz y Rabascal? Vamos entonces, Erika, con piedra, papel o tijera a hacer nuestro jueguito para culminar. Tenemos las 20 horas con 2 minutos. Ok, doctor, usted sabe el juego piedra, papel o tijera, ¿cierto?
Sí, ¿Ok? es de mi época, es de mi época. Claro, crecimos con aquello. Somos casi contemporáneos nosotros. Qué feo que decir eso. Yo cuando mi abuelo decía, no, esto es de mi época, decía, qué viejo pesado. Y ahora me escucho diciendo las cosas que decía mi abuelo, mi padre. Qué terrible, chicos, que los millennials no escuchen No, esto. pero los tiempos de antes dicen que eran muy buenos, había mucha sabiduría y uno debe quedarse con aquello. Y nosotros, pues a medida que pasa el tiempo, nos hacemos más viejos, pero también más sabios. Entonces, pues, Así es, hay que así ver es. el lado bueno. Bueno, pues Fer, entonces, a la cuenta de tres, doctor, yo digo Sí, piedra, papel o tijera, usted saca, pero tiene que mostrarlo, ¿ok? La mano cuando lo escoja piedra, papel o tijera por un retazo en autos. sí, sí. Y el que pierda cumple una penitencia. ¿Estamos? Listo, entonces. Piedra, papel o tijera. Tijera. Papel. Oh, perdió el doctor, ganó Qué la Fer y bárbaro. el doctor tiene que cumplir una penitencia. No me Cuente un hagan votar, Qué chiste, no bonito. me hagan votar a Lazo, no me hagan votar a Lazo. cuente un chiste, cuente una anécdota, cante, lo Cántese que un Cuente usted un quiera tango, chiste. compartir. cántese algo. Ok, Cuente, ok. cuente un chiste de abogados. Cuente un chiste de Perfecto. abogados. ¿Qué significan? Atentos. 500 abogados atados todos con cadenas a 40 metros en el fondo del mar. Un buen ¿Qué? comienzo. Eso está como el que fundó un banco. Eso Exacto. está súper bueno. Bueno, ese es un chiste bastante cruel para nosotros que Sí, somos abogados. y sí, claro. Pero bueno, mejor que lo hagamos nosotros, porque lo sabemos Así es. soportar. Me lo llega a hacer otro y lo reto a duelo. Claro que sí, así es. Doctor, ha sido un gusto, un Un placer gusto. haber compartido esta noche con usted. Hemos aprendido, tenemos una visión muy clara de lo que está sucediendo en el Ecuador. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias y un gran saludo a toda la audiencia. Chau, Fernanda. Chau, Buenas Erika. noches. Buenas noches. Buenas noches, Un doctor. saludo a todos, gracias. Y saben que todos los días jueves tenemos una cita, ahora con nuevo horario a partir de las 19 horas, hora de Ecuador, 21 horas, hora de Argentina, en su espacio el estelar Piedra, Papel o Tijera, porque en la vida se gana, se pierde o se empata. Así es, Fer. Bueno, pues nos estamos viendo. Que tengan todos una muy buena noche y Dios mediante hasta el próximo jueves. Bendiciones, un abrazo a todos, gracias por la sintonía. Buenas noches.